En la Ciudad de México, donde el aire se mezclaba con los sueños de miles de almas errantes, vivía Anita, una joven cuyas manos callosas contaban historias de trabajo duro y esperanza. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando ella, con el corazón palpitante de emoción, se preparaba para viajar a España de vacaciones. Los días previos habían sido un oasis de paz en el desierto de su rutina. Anita había regresado a su tierra natal para visitar a su madre, una mujer cuyo rostro surcado por arrugas era un mapa de sacrificios y amor incondicional. Durante esos breves días madre e hija habían compartido risas, lágrimas y confidencias, tejiendo recuerdos que servirían de bálsamo en los días de soledad que se avecinaban. En la pequeña cocina de su hogar de infancia, Anita le contaba a su madre sobre sus patrones en Estados Unidos. Son buenas personas, decía, mientras sus ojos brillaban con una mezcla de gratitud y añoranza. Nunca he tenido problemas con ellos. Su voz se llenaba de orgullo al hablar de la niña de 3 años que cuidaba, una pequeña que había robado un pedazo de su corazón. La generosidad de sus empleadores se manifestaba no solo en el trato diario, sino también en gestos extraordinarios como aquel viaje. «Me han pagado las vacaciones, mamá», exclamó Anita, aún incrédula ante tal muestra de aprecio. Su madre, con una sonrisa que iluminaba la estancia, le respondió, «Te lo mereces, hija. Eres una bendición para esa familia». La mañana de su partida llegó envuelta en una neblina de emociones encontradas. Anita se despertó con una energía renovada, como si cada célula de su cuerpo supiera que estaba a punto de embarcarse en una aventura singular. Se vistió con esmero, eligiendo sus mejores ropas, aquellas que guardaba para ocasiones especiales. El trayecto al aeropuerto fue un desfile de recuerdos y promesas. Anita miraba por la ventana del taxi, grabando en su memoria cada detalle de su amada ciudad. Las calles bulliciosas, los vendedores ambulantes, el aroma a café y tortillas que flotaba en el aire, todo formaba parte de un cuadro que llevaría consigo al otro lado de la frontera. Al llegar al aeropuerto, Anita se sumergió en el caos organizado de los viajeros. Con manos temblorosas, presentó sus documentos en el mostrador de la aerolínea. La empleada, una mujer de mediana edad con una sonrisa amable, revisó su boleto y luego la miró con sorpresa. «Señorita», dijo con un tono que mezclaba asombro y alegría, «ha sido seleccionada para un ascenso a primera clase». Anita parpadeó varias veces, segura de haber escuchado mal. «Primera clase», repitió, incrédula. La empleada asintió, explicando que era una cortesía de la aerolínea. Lo que Anita no sabía era que detrás de aquel gesto se encontraba la mano invisible de sus patrones, quienes, en un acto de generosidad silenciosa, habían arreglado este lujo para ella. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Anita aceptó el ascenso. Sus piernas temblaban mientras caminaba hacia la sala de espera, sintiéndose como una intrusa en un mundo que no era el suyo. Se sentó en uno de los lujosos sillones de cuero, en la sala de espera, observando a su alrededor con una mezcla de fascinación y temor. No pudo contener el impulso de compartir la noticia con su madre. Con dedos ansiosos, marcó el número familiar en su teléfono. «Mamá», susurró cuando escuchó la voz al otro lado de la línea, «no vas a creer lo que ha pasado». Y así, entre lágrimas de alegría y risas nerviosas, le contó sobre el inesperado ascenso. Su madre, con la voz entrecortada por la emoción, le dijo, «Te lo mereces, hija. Por tus buenas acciones, por tu corazón puro». Aquellas palabras se grabaron en el alma de Anita, dándole la fuerza que necesitaría para enfrentar lo que estaba por venir. Mientras esperaba el llamado para abordar, Anita observaba a los otros pasajeros de primera clase. Hombres de traje y maletín, mujeres con joyas que brillaban bajo las luces del aeropuerto. Se preguntó si alguna vez se sentiría parte de ese mundo, si algún día dejaría de sentirse como una intrusa en espacios de lujo. El anuncio del abordaje resonó en los altavoces, sacando a Anita de sus cavilaciones. «Pasajeros de primera clase, favor de acercarse a la puerta de embarque», dijo una voz metálica. Con piernas temblorosas, Anita se puso de pie,
aferrándose a su pequeña maleta como si fuera un escudo. Se formó en la fila, observando cómo los otros pasajeros avanzaban con la seguridad que da la costumbre. Cuando llegó su turno, entregó su boleto con manos sudorosas. La azafata la miró de arriba abajo, una expresión de sorpresa mal disimulada en su rostro. «¿Primera clase?», preguntó, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Anita asintió, incapaz de encontrar su voz. La azafata, recuperando su profesionalismo, sonrió forzadamente. «Bueno, tienes suerte», dijo con un tono que rozaba lo condescendiente, «porque por tu aspecto no creo que seas de primera clase». Aquellas palabras golpearon a Anita como una bofetada invisible, recordándole que, a pesar del lujo que la rodeaba, para algunos siempre sería una intrusa. Con la cabeza en alto y el corazón latiendo dolorosamente en su pecho, Anita avanzó por el puente de abordaje. Se repetía mentalmente las palabras de su madre, aferrándose a ellas como un náufrago a un salvavidas. «Te lo mereces», se dijo a sí misma, «por tus buenas acciones, por tu corazón puro». Y con esa afirmación silenciosa, cruzó el umbral del avión, adentrándose en un mundo que estaba a punto de poner a prueba su fortaleza y su dignidad. El interior del avión se reveló ante Anita como un mundo de lujo y confort que jamás había imaginado. Los asientos de primera clase, amplios y mullidos, parecían tronos de cuero y metal. El aroma a cuero nuevo y perfume caro flotaba en el aire, mezclándose con la anticipación del viaje. Anita avanzó por el pasillo, sintiendo las miradas curiosas y, en algunos casos, desaprobadoras de los otros pasajeros. Con manos temblorosas, guardó su pequeña maleta en el compartimento superior y se acomodó en su asiento. La suavidad del cuero la envolvió como un abrazo, y por un momento se permitió cerrar los ojos y disfrutar de la sensación. Sin embargo, su momento de paz fue efímero. Un carraspeo áspero la sacó de su ensoñación. Anita abrió los ojos para encontrarse con la mirada fulminante de un hombre de mediana edad. Alto, de porte distinguido y traje impecable, el hombre la observaba con una mezcla de incredulidad y desdén. «Disculpe», dijo con voz grave y autoritaria, «creo que se ha equivocado de asiento. Esta es la sección de primera clase». Anita sintió como el calor subía por su cuello hasta sus mejillas. Con voz temblorosa pero firme, respondió, «No, señor. Este es mi asiento». Extendió su pase de abordar como prueba, pero el hombre ni siquiera se molestó en mirarlo. En cambio, su rostro se contorsionó en una mueca de disgusto. «Esto es inaceptable», murmuró el hombre, más para sí mismo que para Anita. Se volvió hacia el pasillo y llamó a una azafata con un gesto imperioso. «Señorita», dijo cuando la mujer se acercó, «creo que ha habido un error». Esta persona, señaló a Anita con un movimiento despectivo de su mano, «no puede estar en primera clase». La azafata, una mujer de mediana edad con una sonrisa profesional bien ensayada, miró a Anita y luego al hombre. «Señor», dijo con calma, «¿me permite ver su pase de abordar, señorita?». Anita se lo entregó, sintiendo cómo sus manos temblaban ligeramente. Mientras la azafata verificaba el boleto, un joven se acercó al grupo. Era alto y apuesto, con un aire de confianza que contrastaba con la arrogancia del hombre mayor. «Papá», dijo, poniendo una mano sobre el hombro del hombre, «¿qué está pasando?». El hombre mayor, que Anita ahora sabía que se llamaba Reinaldo, resopló con disgusto. «Eduardo», dijo, dirigiéndose a su hijo, «están permitiendo que cualquiera se siente en primera clase. Es un insulto para los que pagamos por este lujo». Eduardo miró a Anita, y por un momento sus ojos se encontraron. Anita vio en ellos una mezcla de vergüenza y curiosidad. «Papá», dijo Eduardo en voz baja, «no trates así a la chica. Estoy seguro de que hay una explicación». La azafata, que había terminado de revisar el pase de abordar de Anita, intervino. «Señor», dijo, dirigiéndose a Reinaldo, «todo está en orden. La señorita tiene un boleto válido para primera clase». Reinaldo parecía a punto de explotar, su rostro enrojeciendo por momentos.
Esto es ridículo, bramó, atrayendo la atención de los demás pasajeros. ¿Cómo es posible que alguien como ella esté aquí? Y miren su ropa, su aspecto. Claramente no pertenece a este lugar. Anita sintió como las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos, pero se negó a darle la satisfacción a aquel hombre de verla llorar. En cambio, levantó la barbilla y dijo con voz clara: «Señor, tengo tanto derecho como usted a estar aquí. Mi boleto es válido y ocuparé mi asiento». Eduardo, visiblemente incómodo con la situación, intentó calmar a su padre. «Papá, por favor. Estás haciendo una escena. La señorita tiene derecho a estar aquí si su boleto es válido». Reinaldo miró a su hijo con una mezcla de sorpresa y disgusto. «No puedo creer que la estés defendiendo», espetó. «¿Acaso no ves lo absurdo de esta situación?». La azafata, tratando de mantener la calma, intervino nuevamente. «Señor, le aseguro que todo está en orden. Si tiene alguna queja, puede presentarla a la aerolínea una vez que hayamos aterrizado. Por ahora, le pido que tome su asiento para que podamos comenzar el proceso de despegue». Reinaldo, frustrado y humillado, lanzó una última mirada de desprecio a Anita antes de dirigirse a su asiento, murmurando insultos por lo bajo. Eduardo se quedó un momento más, mirando a Anita con una mezcla de curiosidad y admiración. «Lo siento mucho», dijo en voz baja. «Mi padre, él no siempre es así». Anita asintió, incapaz de encontrar palabras para responder. Eduardo le dedicó una última mirada antes de seguir a su padre. Anita se hundió en su asiento, sintiendo el peso de las miradas de los demás pasajeros. Algunos la observaban con simpatía, otros con curiosidad y unos pocos con el mismo desdén que Reinaldo había mostrado. Cerró los ojos, deseando poder desaparecer, fundirse con el lujoso asiento y escapar de esta situación. El resto del proceso de embarque transcurrió en un borrón para Anita. Escuchaba como en sueños las instrucciones de seguridad, su mente todavía dando vueltas por el encuentro con Reinaldo y Eduardo. Se preguntaba cómo un momento que debería haber sido de alegría y emoción se había convertido en algo tan amargo. Mientras el avión comenzaba a moverse, Anita miró por la ventanilla. La Ciudad de México se extendía bajo ella, un mar de luces y vidas entrelazadas. Pensó en su madre, en la alegría que había sentido al contarle sobre el ascenso a primera clase. ¿Qué diría ahora si supiera lo que había pasado? El rugido de los motores ahogó el murmullo de las conversaciones en la cabina. Anita sintió como el avión ganaba velocidad, preparándose para despegar. Cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de calmarse. Se recordó a sí misma que tenía derecho a estar allí, que su trabajo duro y su bondad la habían llevado a ese asiento. Mientras el avión se elevaba, dejando atrás la tierra firme y adentrándose en el cielo nocturno, Anita se prometió a sí misma que no dejaría que la arrogancia y los prejuicios de un extraño arruinaran su experiencia. Este viaje, este momento de lujo, era suyo. Lo había ganado con el sudor de su frente y la bondad de su corazón. Con esa resolución en mente, Anita se permitió relajarse un poco. El vuelo sería largo, y aunque la tensión en la cabina era palpable, estaba decidida a disfrutar de esta experiencia única. Después de todo, ¿cuántas veces en la vida tendría la oportunidad de volar en primera clase? Mientras el avión se estabilizaba a la altura de crucero, Anita echó un vistazo discreto a su alrededor. Reinaldo seguía murmurando por lo bajo, lanzando miradas de disgusto en su dirección. Eduardo, por otro lado, parecía perdido en sus pensamientos, su rostro una máscara de conflicto interno. Anita se preguntó qué historias, qué vidas se escondían detrás de los rostros de los demás pasajeros. ¿Cuántos de ellos habrían trabajado tan duro como ella para estar allí? ¿Cuántos, como Reinaldo, daban por sentado su lugar en ese espacio de lujo? Con estos pensamientos arremolinándose en su mente, Anita se dispuso a enfrentar las horas de vuelo que tenía por delante, sin saber que este viaje cambiaría su vida de maneras que nunca hubiera imaginado.
Las horas se deslizaban lentamente en la cabina de primera clase, cada minuto cargado con el peso de miradas furtivas y murmullos apenas contenidos. Anita, sentada rígidamente en su lujoso asiento, sentía cómo la tensión se acumulaba en sus hombros, un recordatorio constante de que, a pesar del ascenso inesperado, seguía siendo una intrusa en un mundo que no era el suyo. El zumbido monótono de los motores del avión se mezclaba con el tintineo ocasional de copas de champán y el susurro de conversaciones en voz baja. Anita observaba discretamente a su alrededor, captando fragmentos de vidas ajenas, ejecutivos discutiendo estrategias de negocios, parejas adineradas planificando sus próximas vacaciones en destinos exóticos, celebridades ocultas tras grandes gafas de sol intentando pasar desapercibidas. Y luego estaba Reinaldo, cuya presencia era como una nube oscura en el horizonte, siempre amenazando con desatar una tormenta. El hombre no había cesado en su empeño de hacer sentir incómoda a Anita. Cada vez que pasaba junto a su asiento, soltaba un bufido de disgusto apenas disimulado. Sus ojos, cargados de desdén, se clavaban en ella como dagas, recordándole constantemente que, en su opinión, no pertenecía a ese lugar. Anita se esforzaba por mantener la compostura, recordándose a sí misma que tenía tanto derecho como cualquiera a estar allí. Sin embargo, no podía evitar que los comentarios hirientes de Reinaldo se filtraran en su mente, sembrando semillas de duda. ¿Realmente merecía este lujo? ¿Acaso no era más que una impostora, jugando a ser alguien que no era? Estas preguntas la atormentaban, mezclándose con recuerdos de su vida en México, de los sacrificios que había hecho para llegar a donde estaba. Pensó en su madre, en la pequeña casa donde creció, en las largas horas de trabajo como empleada doméstica en Estados Unidos. Cada recuerdo era un recordatorio de su verdadero valor, un escudo contra los prejuicios de Reinaldo. Eduardo, por su parte, parecía estar librando su propia batalla interna. Anita lo sorprendía a menudo mirándola con una mezcla de curiosidad y remordimiento. En más de una ocasión, parecía estar a punto de acercarse a ella, solo para ser detenido por una mirada severa de su padre. La tensión entre padre e hijo era palpable, y Anita no pudo evitar preguntarse qué historia se ocultaba detrás de esa dinámica complicada. A medida que el vuelo avanzaba, Anita comenzó a notar otros detalles. La azafata que había verificado su boleto al principio ahora le dedicaba sonrisas alentadoras cada vez que pasaba por su asiento. Otros pasajeros, que inicialmente la habían mirado con recelo, comenzaban a mostrar signos de simpatía, incómodos con el comportamiento evidente de Reinaldo. Fue durante una de estas observaciones cuando Anita notó algo en Reinaldo que no había visto antes. Detrás de su fachada de arrogancia y desdén, había momentos en los que el hombre parecía profundamente triste, casi perdido. En esos breves instantes, cuando creía que nadie lo observaba, su rostro se suavizaba, revelando una vulnerabilidad que contrastaba fuertemente con su comportamiento anterior. Esta revelación hizo que Anita se cuestionara sus propias suposiciones. ¿Qué dolor, qué historia se ocultaba detrás de esa máscara de superioridad? La empatía, esa cualidad que siempre había sido su fortaleza, comenzó a despertar en ella. Quizás, pensó, Reinaldo no era tan diferente a ella. Tal vez ambos estaban luchando contra sus propios demonios, cada uno a su manera. Sin embargo, estos pensamientos no disminuyeron el impacto de las miradas y comentarios despectivos que seguía recibiendo. Cada gesto de desprecio era como una pequeña herida, acumulándose a lo largo del vuelo. Anita se encontró reflexionando sobre todas las veces en su vida en que había enfrentado prejuicios similares, en las calles de la ciudad donde creció, en las casas donde trabajaba en Estados Unidos, y ahora aquí, en lo que debería haber sido un momento de alegría y lujo. A medida que las horas pasaban, Anita se dio cuenta de que esta experiencia era un microcosmos de su vida entera. Siempre luchando por ser vista, por ser valorada por quien era realmente, no por las suposiciones basadas en su apariencia o su origen. Cada mirada de desprecio de Reinaldo era un eco de las luchas que había enfrentado, cada murmullo despectivo un recordatorio de los obstáculos que había superado.
Pero con cada desafío, Anita también recordaba su fuerza interior. Pensó en las palabras de su madre antes de partir: eres una bendición, hija. Nunca lo olvides. Esas palabras resonaban en su mente, dándole la fuerza para mantener la cabeza en alto, para enfrentar las miradas con dignidad y gracia. En un momento de calma, cuando la mayoría de los pasajeros dormitaban o estaban absortos en sus dispositivos electrónicos, Anita sacó de su bolso un pequeño cuaderno. Era un hábito que había desarrollado a lo largo de los años, una forma de procesar sus experiencias y emociones. Con manos ligeramente temblorosas, comenzó a escribir, dejando que sus pensamientos fluyeran libremente sobre el papel. Escribió sobre el contraste entre el lujo que la rodeaba y la incomodidad que sentía en su interior. Sobre la ironía de sentirse más sola en esta cabina llena de gente que en los largos días de trabajo en casas ajenas. Escribió sobre Reinaldo y la rabia que inicialmente había sentido hacia él, pero también sobre la compasión que comenzaba a surgir al ver destellos de su vulnerabilidad. Mientras escribía, Anita sintió que algo cambiaba dentro de ella. La acción de poner sus pensamientos en papel era catártica, liberadora. Con cada palabra, sentía que se desprendía un poco del peso que llevaba sobre sus hombros. Ya no era solo una víctima de las circunstancias, sino la autora de su propia historia. Fue en ese momento, con el bolígrafo suspendido sobre el papel, cuando Anita tomó una decisión. No permitiría que los prejuicios de Reinaldo o de cualquier otra persona definieran su experiencia. Este vuelo, este momento de lujo inesperado, era suyo para disfrutar. Tenía derecho a estar allí, y nada de lo que Reinaldo dijera o hiciera podría cambiar ese hecho. Con esta nueva resolución, Anita cerró su cuaderno y miró por la ventanilla. El cielo nocturno se extendía infinito ante ella, un manto de estrellas que parecían guiñarle, como si compartieran un secreto. En ese vasto universo, las pequeñeces de la cabina de primera clase parecían insignificantes. Anita sonrió para sí misma, sintiéndose, por primera vez desde que abordó el avión, verdaderamente en paz. El resto del vuelo transcurrió en un extraño equilibrio. Reinaldo seguía lanzando miradas de disgusto en su dirección, pero Anita ya no se sentía disminuida por ellas. En cambio, cada vez que sus ojos se encontraban, le devolvía una mirada serena, casi compasiva. Esta reacción inesperada parecía desconcertar a Reinaldo, quien poco a poco comenzó a evitar el contacto visual. Eduardo, por su parte, parecía cada vez más intrigado por Anita. En más de una ocasión, lo sorprendió observándola con una mezcla de admiración y curiosidad. Hubo un momento, mientras Reinaldo dormitaba, en que Eduardo se acercó a su asiento. «Quiero disculparme por el comportamiento de mi padre», dijo en voz baja, sus ojos buscando los de Anita. «No tiene excusa para tratarte así». Anita lo miró, sorprendida por este gesto inesperado. «Gracias», respondió con sinceridad. «Pero no es necesario que te disculpes por él». Eduardo asintió, una sonrisa triste jugando en sus labios. «Aún así, siento que debo hacerlo. Has manejado toda esta situación con una gracia que mi padre y yo podríamos aprender». Estas palabras tocaron algo profundo en Anita. Por primera vez desde que abordó el avión, sintió que alguien la veía realmente, no solo como una intrusa en primera clase, sino como un ser humano digno de respeto. Mientras el avión comenzaba su descenso, Anita reflexionó sobre cómo este viaje, que había comenzado con tanta promesa y luego se había tornado en una experiencia amarga, ahora se sentía como un punto de inflexión en su vida. Había enfrentado prejuicios y discriminación, sí, pero también había descubierto una fuerza interior que no sabía que poseía. El aterrizaje fue suave, casi imperceptible. Cuando las luces se encendieron y los pasajeros comenzaron a moverse, recogiendo sus pertenencias, Anita se quedó un momento más en su asiento. Cerró los ojos y respiró profundamente, agradecida por la experiencia, con todas sus complicaciones y revelaciones. Al abrir los ojos, se encontró con la mirada de Reinaldo.
Por un breve instante, vio algo diferente en sus ojos, no desprecio, sino una mezcla de confusión y, quizás, un atisbo de respeto reluctante. Fue un momento fugaz, pero significativo. Anita le dedicó una pequeña sonrisa, no de triunfo, sino de entendimiento. Mientras se preparaba para desembarcar, Anita se dio cuenta de que llevaba consigo mucho más que cuando abordó el avión. No solo las experiencias de lujo de la primera clase, sino también lecciones valiosas sobre la dignidad, la fuerza interior y la complejidad de la naturaleza humana. Este viaje, con todos sus altibajos, había sido un regalo inesperado, una oportunidad de crecimiento que atesoraría por siempre. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando Anita, sentada en la tranquilidad de su habitación de hotel, decidió que ya no podía contener más los pensamientos que bullían en su interior. La experiencia del vuelo, con todas sus complejidades y emociones encontradas, pesaba sobre ella como una carga invisible que necesitaba ser liberada. Con manos ligeramente temblorosas, sacó de su maleta el cuaderno que había usado durante el vuelo. Lo abrió sobre el pequeño escritorio de la habitación, su superficie de madera pulida reflejando la tenue luz del amanecer. Por un momento, Anita se quedó inmóvil, el bolígrafo suspendido sobre la página en blanco, como si dudara en romper la perfección inmaculada del papel. Finalmente, con un suspiro profundo que parecía venir desde lo más profundo de su ser, comenzó a escribir. Las palabras fluyeron como un río desbordado, llevándose consigo la tensión acumulada durante horas de silencio forzado. Estimado señor Reinaldo, comenzó, sorprendiéndose a sí misma con la formalidad de su saludo. No había planeado escribir una carta, mucho menos dirigirla al hombre que había sido la fuente de tanta incomodidad durante el vuelo. Sin embargo, a medida que las palabras se formaban en el papel, Anita se dio cuenta de que esto era exactamente lo que necesitaba hacer. Escribió sobre su vida en México, sobre los sacrificios de su madre para darle una educación, sobre los sueños que la habían llevado a buscar trabajo en Estados Unidos. Describió las largas horas de trabajo como empleada doméstica, el orgullo que sentía por cada logro, por pequeño que fuera, y la gratitud hacia sus empleadores que le habían regalado este viaje en primera clase. No sé si alguna vez leerá estas palabras, escribió Anita, pero quiero que sepa que entiendo su reacción al verme en primera clase. Sé que no encajo en la imagen que usted tiene de alguien que merece estar allí. ¿Pero acaso el mérito se mide solo por la ropa que llevamos o el dinero que tenemos en el banco? A medida que escribía, Anita sentía que un peso se levantaba de sus hombros. Cada palabra era una liberación, cada frase un paso hacia la comprensión, no solo de Reinaldo, sino de sí misma. He enfrentado prejuicios toda mi vida, continuó, pero nunca he permitido que me definan. Cada mirada de desprecio, cada comentario hiriente, ha sido un desafío que he superado. Y lo seguiré haciendo, no con amargura o resentimiento, sino con la esperanza de que algún día, personas como usted y yo podamos vernos más allá de las apariencias. Anita hizo una pausa, el bolígrafo quieto sobre el papel. Pensó en Eduardo, en la vergüenza que había visto en sus ojos por el comportamiento de su padre, en su intento de disculparse. Su hijo Eduardo, escribió, me mostró que la bondad puede existir incluso en las situaciones más incómodas. Me hizo pensar que quizás, detrás de su actitud, hay una historia que desconozco, dolores y luchas que no puedo imaginar. Las palabras seguían fluyendo, y Anita se sorprendió al darse cuenta de que estaba escribiendo no solo para Reinaldo, sino para sí misma. Esta carta se había convertido en un ejercicio de autoafirmación, una declaración de su valor como ser humano. No busco su aprobación ni su simpatía, escribió con renovada confianza. Solo espero que estas palabras puedan hacerle reflexionar sobre cómo tratamos a los demás, sobre los juicios que hacemos basados en apariencias. Todos tenemos una historia, señor Reinaldo, y todas merecen ser escuchadas. Mientras el sol ascendía en el cielo, bañando la habitación con una luz dorada, Anita terminó su carta. Leyó las páginas llenas de su letra cuidadosa, sorprendida por la fuerza y la sinceridad de sus propias palabras. Por un momento, dudó.
¿Debería realmente entregar esta carta? ¿Qué cambiaría? Pero algo dentro de ella, esa misma fuerza que la había mantenido erguida frente a las miradas de desprecio durante el vuelo, le dijo que debía hacerlo. No por Reinaldo, sino por ella misma. Era un acto de clausura, de liberación. Con decisión, dobló cuidadosamente las páginas y las guardó en un sobre. No tenía la dirección de Reinaldo, pero recordaba que él y Eduardo habían mencionado que se hospedaban en el mismo hotel. Quizás el destino le daría la oportunidad de entregar la carta en persona. Anita se preparó para enfrentar el día, sintiéndose renovada y fortalecida. La carta, guardada en su bolso, era como un talismán, recordándole su propia valía y la importancia de mantenerse fiel a sí misma frente a la adversidad. El lobby del hotel bullía de actividad cuando Anita bajó. Huéspedes de todo el mundo se mezclaban en un animado murmullo de conversaciones en diversos idiomas. Por un momento, se sintió abrumada por la opulencia del lugar, tan diferente a los modestos alojamientos a los que estaba acostumbrada. Fue entonces cuando lo vio. Reinaldo estaba de pie cerca del mostrador de recepción, aparentemente discutiendo algo con uno de los empleados. Su voz, elevada por la frustración, destacaba por encima del ruido general. Eduardo estaba a su lado, visiblemente incómodo, tratando de calmar a su padre. El corazón de Anita comenzó a latir con fuerza. Esta era su oportunidad. Con pasos titubeantes al principio, pero cada vez más firmes, se acercó a los dos hombres. Eduardo fue el primero en notar su presencia, sus ojos abriéndose con sorpresa y algo que podría haber sido alivio. «Disculpen», dijo Anita, su voz más firme de lo que esperaba. Reinaldo se giró, su rostro transformándose en una máscara de disgusto al reconocerla. «¿Qué quieres?», espetó, su tono cortante como una navaja. Anita respiró hondo, recordando las palabras que había escrito. «Señor Reinaldo, solo quería entregarle esto». Extendió el sobre con la carta, sus manos temblando ligeramente. Reinaldo miró el sobre como si fuera algo peligroso. «¿Qué es esto?», preguntó, sin hacer ademán de tomarlo. «Es una carta», respondió Anita con calma. «Solo le pido que la lea cuando tenga un momento. Creo que podría ayudarnos a entendernos mejor». Eduardo, intrigado, tomó el sobre de las manos de Anita. «Gracias», dijo con una sonrisa amable. «Me aseguraré de que mi padre la lea». Reinaldo bufó, pero no hizo ningún intento de rechazar la carta. Por un momento, los tres se quedaron allí, en un silencio incómodo que parecía extenderse eternamente. Finalmente, Anita habló de nuevo. «Les deseo un buen día», dijo con una pequeña inclinación de cabeza, antes de darse la vuelta y alejarse. Mientras caminaba hacia la salida del hotel, Anita sintió una mezcla de emociones, alivio por haber entregado la carta, orgullo por haber enfrentado sus miedos, y una extraña sensación de expectativa. No sabía si Reinaldo leería sus palabras, ni cómo reaccionaría si lo hacía, pero sentía que había dado un paso importante. El resto del día transcurrió como en un sueño para Anita. Exploró la ciudad, maravillándose con los contrastes entre lo familiar y lo nuevo. Pero en el fondo de su mente, la carta y su encuentro con Reinaldo y Eduardo seguían presentes. Esa noche, de vuelta en su habitación de hotel, Anita reflexionó sobre los eventos del día. Se preguntó si había hecho lo correcto al entregar la carta, si sus palabras tendrían algún impacto. Pero independientemente del resultado, se sentía en paz consigo misma. Había actuado con integridad y compasión, manteniéndose fiel a sus valores incluso frente a la adversidad. Mientras se preparaba para dormir, Anita no podía evitar pensar en qué deparaba el futuro. ¿Volvería a ver a Reinaldo y Eduardo? ¿La carta cambiaría algo? Con estos pensamientos arremolinándose en su mente, se sumió en un sueño intranquilo, sin saber que el destino tenía preparadas más sorpresas para ella. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el cielo reflejara la tormenta de emociones que se agitaba en el interior de Reinaldo.
Sentado en el sillón de su suite hotel, el hombre miraba fijamente el sobre que contenía la carta de Anita, aún sin abrir. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con los bordes del papel, debatiéndose entre la curiosidad y el orgullo herido. Eduardo, que observaba a su padre desde el otro lado de la habitación, finalmente rompió el silencio. «Papá, ¿no crees que deberías leerla?», preguntó con suavidad. Reinaldo gruñó, una mezcla de frustración y resignación en su voz. ¿Para qué? ¿Qué podría decirme esa mujer que yo necesite escuchar? Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Reinaldo sabía que estaba luchando contra una batalla perdida. La verdad era que la actitud digna de Anita, su valentía al enfrentarlo en el lobby del hotel, había dejado una impresión en el que no podía ignorar. Con un suspiro de derrota, Reinaldo finalmente abrió el sobre. Sus ojos recorrieron las primeras líneas con escepticismo, pero a medida que avanzaba en la lectura, su expresión comenzó a cambiar. La dureza de su rostro se suavizó, reemplazada por una mezcla de sorpresa y, gradualmente, comprensión. Las palabras de Anita, llenas de honestidad y vulnerabilidad, tocaron algo profundo en Reinaldo. Leyó sobre sus luchas, sus sacrificios, su determinación para construir una vida mejor. Cada frase era como un golpe a la armadura de prejuicios que había construido a lo largo de los años. «Eduardo», llamó Reinaldo con voz quebrada. «Creo que he cometido un terrible error». Su hijo se acercó, colocando una mano reconfortante sobre el hombro de su padre. «¿Qué dice la carta, papá?». Reinaldo le pasó las páginas a Eduardo, incapaz de expresar con palabras el torbellino de emociones que lo embargaba. Mientras su hijo leía, Reinaldo se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad empapada por la lluvia. Por primera vez en mucho tiempo, Reinaldo se permitió pensar en su propia historia. Recordó a su madre, una mujer dura y ambiciosa que le había inculcado desde pequeño la importancia del éxito y el estatus social. Recordó las innumerables veces que lo había reprendido por mostrar compasión o debilidad. «El mundo es duro, Reinaldo», solía decirle. «Si no pisas a los demás, ellos te pisarán a ti». Esas palabras habían moldeado su visión del mundo, convirtiéndolo en el hombre que era hoy. Pero ahora, frente a la sinceridad y la fuerza silenciosa de Anita, esas creencias se tambaleaban. «Papá», la voz de Eduardo lo sacó de sus pensamientos. Esto es increíble. Anita es una mujer extraordinaria». Reinaldo asintió lentamente. «Lo es», admitió, sorprendido por la facilidad con la que las palabras salieron de su boca. «Y yo he sido un completo idiota». La realización de sus acciones, la vergüenza por su comportamiento, cayeron sobre Reinaldo como un peso aplastante. Se dejó caer en el sillón, hundiendo el rostro entre las manos. «¿Qué he hecho, Eduardo?», murmuró. «¿Cómo pude ser tan ciego, tan cruel?». Eduardo se sentó junto a su padre, ofreciendo un apoyo silencioso. Por un largo momento, ambos permanecieron en silencio, el único sonido en la habitación era el suave golpeteo de la lluvia contra la ventana. Finalmente, Reinaldo levantó la cabeza, una determinación nueva brillando en sus ojos. «Necesito hablar con ella», dijo. «Necesito disculparme». Eduardo sonrió, aliviado de ver este cambio en su padre. «Creo que es una excelente idea, papá. ¿Quieres que averigüe si sigue en el hotel?». Reinaldo asintió, agradecido por el apoyo de su hijo. Mientras Eduardo se alejaba para hacer la llamada, Reinaldo volvió a leer la carta, esta vez permitiendo que cada palabra se hundiera profundamente en su conciencia. La lluvia afuera comenzó a amainar, como si el cielo reflejara el cambio que se estaba produciendo en el corazón de Reinaldo. Por primera vez en años, sintió una emoción que hacía mucho tiempo había olvidado: esperanza. Esperanza de poder enmendar sus errores, de ser una mejor persona. Cuando Eduardo regresó con la noticia de que Anita aún se encontraba en el hotel y había accedido a reunirse con ellos, Reinaldo se puso de pie con renovada energía. Se miró en el espejo, notando cuánto había cambiado su expresión en tan solo unas horas. «Vamos»,
dijo a su hijo. Es hora de hacer las cosas bien. Mientras padre e hijo salían de la habitación, Reinaldo llevaba la carta de Anita cuidadosamente doblada en el bolsillo de su chaqueta. Esas palabras, escritas con tanta sinceridad y compasión, serían un recordatorio constante del cambio que estaba determinado a hacer en su vida. El ascensor descendió lentamente, cada piso una oportunidad para que Reinaldo reflexionara sobre lo que diría. ¿Cómo podría expresar adecuadamente su arrepentimiento? ¿Cómo podría compensar el daño que había causado? Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el lobby, Reinaldo respiró hondo, preparándose para enfrentar a Anita y, más importante aún, para enfrentarse a sí mismo y a los prejuicios que habían nublado su juicio durante tanto tiempo. El lobby del hotel, con su opulencia y bullicio habitual, parecía haberse desvanecido para Reinaldo. Su atención estaba completamente enfocada en la figura solitaria sentada en uno de los elegantes sillones cerca de la recepción. Anita, con su postura erguida y mirada serena, irradiaba una dignidad que Reinaldo ahora veía claramente, libre de los prejuicios que antes nublaban su visión. Con pasos vacilantes, Reinaldo se acercó, seguido de cerca por Eduardo. Anita los vio aproximarse y se puso de pie, una mezcla de curiosidad y aprensión en su rostro. Señorita Anita, comenzó Reinaldo, su voz cargada de una emoción que rara vez permitía mostrar. Yo, quisiera hablar con usted, si me lo permite. Anita asintió silenciosamente, indicando con un gesto que tomaran asiento. Los tres se acomodaron, la tensión palpable en el aire. Reinaldo respiró profundamente antes de continuar. Primero que nada, debo ofrecerle mis más sinceras disculpas. Mi comportamiento hacia usted ha sido inexcusable y estoy profundamente avergonzado. Anita lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela. Aprecio sus disculpas, señor Reinaldo, dijo con voz suave pero firme. Pero, si me permite preguntar, ¿qué ha provocado este cambio? Reinaldo sacó la carta de su bolsillo, sosteniéndola como si fuera un tesoro valioso. Sus palabras, señorita Anita. Sus palabras me han abierto los ojos de una manera que no creí posible. Con voz entrecortada, Reinaldo comenzó a relatar su historia. Habló de su infancia bajo la tutela de una madre dominante y ambiciosa, de cómo el éxito y el estatus se convirtieron en los únicos valores que importaban en su vida. Mi madre, explicó, era una mujer que había crecido en la pobreza y estaba determinada a que yo nunca experimentara las privaciones que ella había sufrido. Pero en su afán de protegerme, me enseñó a desconfiar de todos, a ver el mundo como un lugar hostil donde solo los fuertes sobreviven. Anita escuchaba atentamente, su expresión suavizándose a medida que Reinaldo revelaba las capas de su pasado. Crecí creyendo que el valor de una persona se medía únicamente por su cuenta bancaria y su posición social, continuó Reinaldo. Me convertí en el hombre que mi madre quería que fuera, exitoso, poderoso, pero también frío y despiadado. Eduardo, que escuchaba en silencio, colocó una mano sobre el hombro de su padre en señal de apoyo. Reinaldo le dirigió una sonrisa agradecida antes de volver su atención a Anita. Su carta, señorita Anita, me hizo darme cuenta de cuán equivocado he estado todos estos años. Me mostró una fuerza y una dignidad que no tienen nada que ver con el dinero o el estatus social. Me hizo ver que la verdadera riqueza está en la compasión, en la capacidad de enfrentar la adversidad con gracia. Anita, conmovida por la sinceridad en las palabras de Reinaldo, sintió que sus propios ojos se humedecían. Señor Reinaldo, dijo suavemente, agradezco su honestidad. Todos tenemos historias que nos han moldeado, pero lo importante es cómo elegimos actuar en el presente. Reinaldo asintió, una sonrisa triste en sus labios. Tiene razón, por supuesto. Y me temo que mis elecciones hasta ahora han dejado mucho que desear. Pero su carta me ha dado la oportunidad de reflexionar, de ver el mundo y a mí mismo de una manera completamente nueva. Eduardo, que había permanecido en silencio hasta ese momento, intervino. Anita, dijo, su voz cargada de emoción, no puedo expresar cuánto significa para mí ver este cambio en mi padre.
Durante años, he luchado contra los valores que él representaba, sintiendo que había algo fundamentalmente erróneo en nuestra forma de ver el mundo. Su carta no solo ha impactado a mi padre, sino que ha validado todo lo que yo he sentido durante tanto tiempo. Anita miró a Eduardo con una nueva comprensión, reconociendo la lucha interna que el joven debe haber enfrentado, atrapado entre su propia conciencia y las expectativas de su padre. Reinaldo, observando el intercambio entre su hijo y Anita, sintió una oleada de vergüenza y arrepentimiento. He sido ciego no solo con el mundo exterior, sino también con mi propio hijo, admitió. Eduardo, espero que puedas perdonarme por todas las veces que desestimé tus preocupaciones y tu compasión. Eduardo abrazó a su padre, un gesto que sorprendió tanto a Reinaldo como a Anita. Claro que te perdono, papá, dijo con voz entrecortada. Lo importante es que estás cambiando, que estás abierto a ver las cosas de otra manera. Anita observaba la escena con una mezcla de emociones. Por un lado, se sentía conmovida por la transformación que estaba presenciando. Por otro, una parte de ella aún se mantenía cautelosa, consciente de que los cambios profundos requieren tiempo y esfuerzo constante. Señor Reinaldo, Eduardo, dijo finalmente, agradezco su sinceridad y su voluntad de compartir su historia conmigo. Pero deben entender que las palabras, aunque poderosas, son solo el comienzo. El verdadero cambio se demuestra con acciones, día a día. Reinaldo asintió solemnemente. Tiene toda la razón, señorita Anita. Y le prometo que haré todo lo posible por ser mejor, por ver a las personas por quienes son realmente, no por las etiquetas que la sociedad les impone. Y yo estaré allí para apoyarlo y recordarle este momento si alguna vez flaquea, agregó Eduardo con una sonrisa. Anita sonrió, sintiendo que algo importante había ocurrido, algo que iba más allá de su experiencia personal. Creo que todos hemos aprendido valiosas lecciones en estos días, dijo. Sobre prejuicios, sobre compasión, sobre la importancia de ver más allá de las apariencias. Los tres se quedaron en silencio por un momento, cada uno absorto en sus propios pensamientos. El bullicio del hotel continuaba a su alrededor, pero en ese pequeño espacio que ocupaban, se había creado un oasis de entendimiento y reconciliación. Finalmente, Reinaldo se puso de pie, extendiendo su mano hacia Anita. Señorita Anita, sé que mis acciones pasadas no pueden borrarse con una simple disculpa. Pero me gustaría, si usted lo permite, tener la oportunidad de demostrarle con acciones el cambio del que hablo. Anita tomó la mano ofrecida, sintiendo la sinceridad en el gesto. Aprecio eso, señor Reinaldo. Y estoy dispuesta a dar esa oportunidad. Eduardo, observando el intercambio, sintió una oleada de esperanza. Anita, dijo, un poco nervioso, sé que esto puede sonar precipitado, pero, ¿te gustaría acompañarnos a cenar esta noche? Creo que todos podríamos beneficiarnos de conocernos mejor, en un ambiente más relajado. Anita lo miró sorprendida, pero después de un momento de reflexión, asintió. Me encantaría, respondió con una sonrisa cálida. Mientras se despedían, quedando en encontrarse más tarde para la cena, Anita no pudo evitar maravillarse ante los giros inesperados que había dado su vida en tan solo unos días. Lo que había comenzado como un simple viaje en primera clase se había convertido en una experiencia transformadora, no solo para ella, sino para Reinaldo y Eduardo también. La noche caía sobre la ciudad, sus luces titilantes reflejándose en los ventanales del restaurante del hotel. Anita, ataviada con un sencillo pero elegante vestido que había comprado especialmente para la ocasión, esperaba nerviosamente en el lobby. A pesar de la reconciliación de la tarde, no podía evitar sentir cierta aprensión ante la perspectiva de cenar con Reinaldo y Eduardo. Cuando los vio acercarse, Anita notó inmediatamente el cambio en la dinámica entre padre e hijo. Caminaban juntos, conversando animadamente, una escena que contrastaba fuertemente con la tensión que había percibido entre ellos durante el vuelo. Señorita Anita, saludó Reinaldo con una inclinación de cabeza respetuosa. Gracias por aceptar nuestra invitación.
Por favor, respondió ella con una sonrisa, llámeme solo Anita. Creo que después de todo lo que hemos pasado, podemos dejar las formalidades de lado. Eduardo sonrió ampliamente ante este intercambio. Estoy de acuerdo. Esta noche es para conocernos realmente, sin prejuicios ni barreras. Los tres se dirigieron al restaurante, donde una mesa apartada en un rincón tranquilo los esperaba. Una vez sentados y con las cartas en mano, un silencio incómodo se instaló momentáneamente. Fue Reinaldo quien finalmente lo rompió. Anita, comenzó, su voz cargada de una emoción que claramente estaba tratando de contener. Antes de que empecemos, quiero que sepas que he pasado toda la tarde reflexionando sobre mi vida, mis acciones, mis creencias. Tu carta ha sido como un espejo que me ha obligado a mirarme realmente por primera vez en décadas. Anita lo escuchaba atentamente, conmovida por la vulnerabilidad que mostraba este hombre que, apenas unos días antes, le había parecido la encarnación de la arrogancia y el prejuicio. He tomado decisiones, continuó Reinaldo. Decisiones que espero puedan, de alguna manera, comenzar a compensar el daño que he causado no solo a ti, sino a tantas otras personas a lo largo de mi vida. Eduardo, que había estado escuchando en silencio, intervino. Papá ha decidido crear una fundación, explicó, el orgullo evidente en su voz. Una fundación dedicada a proporcionar oportunidades educativas y laborales a personas de entornos desfavorecidos. Anita sintió que sus ojos se humedecían. Eso es maravilloso, logró decir, genuinamente impresionada por el alcance del cambio en Reinaldo. Es solo un comienzo, dijo Reinaldo con humildad. Pero espero que pueda marcar una diferencia real en la vida de las personas. Y me gustaría, si estás dispuesta, que formaras parte de este proyecto. Tu perspectiva, tu experiencia, serían invaluables. Anita se quedó sin palabras por un momento, abrumada por la propuesta. Yo, no sé qué decir, admitió finalmente. Es una oferta increíblemente generosa. No es generosidad, intervino Eduardo. Es reconocimiento del valor y la sabiduría que puedes aportar. Hemos aprendido más de ti en estos pocos días que en años de movernos en círculos supuestamente exclusivos. La conversación fluyó naturalmente a partir de ese momento. Anita les habló más sobre su vida en México, sobre los desafíos que había enfrentado como inmigrante en Estados Unidos, sobre sus sueños y aspiraciones. Reinaldo y Eduardo escuchaban con genuino interés, haciendo preguntas y compartiendo sus propias experiencias. A medida que avanzaba la noche, Anita se encontró riendo y disfrutando genuinamente de la compañía de estos dos hombres que, apenas unos días antes, le habían parecido tan distantes e inalcanzables. Vio cómo Reinaldo, poco a poco, dejaba caer la máscara de dureza que había llevado durante tanto tiempo, revelando a un hombre capaz de compasión y arrepentimiento sincero. Eduardo, por su parte, no podía apartar los ojos de Anita. La admiración que sentía por ella era evidente, no solo por su belleza exterior, sino por la fuerza y la dignidad que irradiaba. En un momento de la noche, cuando Reinaldo se excusó para atender una llamada, Eduardo aprovechó para hablar con Anita en privado. Anita, dijo, su voz suave pero cargada de emoción, quiero que sepas que desde el momento en que te vi en el avión, sentí que había algo especial en ti. Tu manera de enfrentar la situación con mi padre, tu dignidad frente a la adversidad, me impactaron profundamente. Anita sintió que su corazón se aceleraba ante las palabras de Eduardo. Eduardo, comenzó, pero él la interrumpió suavemente. No espero nada, dijo rápidamente. Solo quería que lo supieras. Has cambiado nuestras vidas, especialmente la de mi padre, de una manera que nunca creí posible. Y por eso, siempre estaré agradecido. Antes de que Anita pudiera responder, Reinaldo regresó a la mesa. La cena continuó, llena de conversación animada y planes para el futuro. Cuando finalmente se despidieron en el lobby del hotel, ya entrada la noche, los tres sentían que algo profundo había cambiado en sus vidas. Anita, de vuelta en su habitación, se sentó en el borde de la cama, abrumada por las emociones del día.
Pensó en cómo un simple viaje en primera clase había desencadenado una serie de eventos que habían transformado no solo su vida, sino la de Reinaldo y Eduardo también. Mientras se preparaba para dormir, Anita reflexionó sobre las oportunidades que se abrían ante ella. La propuesta de Reinaldo de participar en la fundación, la evidente atracción que sentía hacia Eduardo, la posibilidad de usar su experiencia para ayudar a otros. Todo parecía un sueño, pero un sueño que estaba al alcance de su mano. Con una sonrisa en los labios, Anita se durmió, su corazón lleno de esperanza por el futuro que se desplegaba ante ella. Un futuro que prometía ser tan inesperado y emocionante como los últimos días habían sido. La mañana siguiente amaneció brillante y llena de promesas. Anita se despertó con una sensación de ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Los eventos de la noche anterior aún resonaban en su mente, llenándola de una mezcla de emoción y anticipación por lo que el futuro podría deparar. Mientras se preparaba para el día, su teléfono vibró con un mensaje de Eduardo: «Buenos días, Anita. ¿Te gustaría tomar un café conmigo esta mañana? Hay una pequeña cafetería encantadora en la planta baja del hotel». Anita sintió un cosquilleo en el estómago al leer el mensaje. Con dedos ligeramente temblorosos, respondió afirmativamente y acordó encontrarse con él en una hora. La cafetería era un rincón acogedor, con suaves luces y el aroma reconfortante del café recién hecho flotando en el aire. Eduardo ya estaba allí cuando Anita llegó, su rostro iluminándose con una sonrisa al verla. «Buenos días», saludó, poniéndose de pie para recibirla. «Espero que hayas dormido bien». Anita le devolvió la sonrisa, sintiendo una calidez que se extendía por su pecho. «Buenos días, Eduardo». «Sí, dormí muy bien, gracias». Se sentaron, y por un momento, un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras el camarero les servía el café. Finalmente, Eduardo habló, su voz suave pero cargada de emoción. «Anita, no puedo dejar de pensar en todo lo que ha sucedido en estos últimos días. La forma en que has impactado nuestras vidas, mi vida, es algo que nunca olvidaré». Anita sintió que sus mejillas se sonrojaban. «Eduardo, yo también he sido profundamente afectada por todo esto. Nunca imaginé que un simple viaje en avión podría conducir a algo así». Eduardo asintió, sus ojos fijos en los de ella. «Sabes, siempre he creído que hay momentos en la vida que lo cambian todo. Momentos que nos obligan a reevaluar quiénes somos y qué queremos. Para mí, conocerte ha sido uno de esos momentos». Anita sintió que su corazón se aceleraba. «Eduardo, comenzó, pero él la interrumpió suavemente. «No quiero presionarte», dijo rápidamente. «Sé que todo esto ha sucedido muy rápido. Pero quiero que sepas que me gustaría conocerte mejor, si tú estás de acuerdo». Anita lo miró, viendo la sinceridad en sus ojos. Pensó en lo mucho que habían cambiado las cosas desde aquel primer encuentro en el avión. Eduardo, que inicialmente había parecido solo el hijo avergonzado de un hombre arrogante, ahora se revelaba como alguien compasivo, reflexivo y valiente. «Me encantaría conocerte mejor, Eduardo», respondió finalmente, su voz suave pero segura. La sonrisa de Eduardo iluminó toda su cara. «No sabes lo feliz que me hace escuchar eso», dijo, tomando suavemente la mano de Anita sobre la mesa. Pasaron la siguiente hora hablando, compartiendo historias de sus vidas, sus esperanzas y sus sueños. Anita le contó más sobre su trabajo como empleada doméstica, sobre la niña de 3 años que cuidaba y a la que había llegado a querer como si fuera propia. «Sabes», dijo, una nota de tristeza en su voz, «a pesar de todo lo que ha pasado, de todas estas nuevas oportunidades, hay una parte de mí que no quiere dejar ese trabajo. Al menos no hasta que la niña sea un poco mayor». Eduardo la miró con admiración. «Eso habla mucho de ti, Anita. Tu lealtad, tu capacidad de amar, son cualidades que te hacen extraordinaria». Anita sonrió, agradecida por su comprensión. «Gracias, Eduardo. Significa mucho para mí que lo entiendas». Mientras continuaban conversando,
Anita se dio cuenta de que estaba empezando a ver un futuro que nunca antes había imaginado posible. Un futuro donde su voz era valorada, donde sus experiencias eran vistas como una fortaleza y no como una limitación. De repente, Eduardo miró su reloj y sus ojos se abrieron con sorpresa. Vaya. El tiempo ha volado. Mi padre debe estar preguntándose dónde estoy. Teníamos una reunión programada para discutir los detalles de la fundación. Se levantaron, y mientras caminaban hacia el lobby, Eduardo se detuvo de repente. Anita, dijo, su voz llena de emoción, sé que esto puede parecer precipitado, pero, ¿te gustaría venir conmigo? Creo que tu input sería invaluable en esta etapa inicial de la fundación. Anita lo miró, sorprendida por la invitación. ¿Estás seguro? No quiero entrometerme. Estoy completamente seguro, respondió Eduardo con firmeza. De hecho, creo que mi padre estaría encantado de tenerte allí. Con el corazón latiendo rápidamente, Anita asintió. De acuerdo, vamos. Cuando llegaron a la suite de Reinaldo, lo encontraron sentado en el sofá, rodeado de papeles y con una expresión de concentración en su rostro. Al verlos entrar juntos, una sonrisa se dibujó en sus labios. Eduardo, Anita, saludó, poniéndose de pie. Qué agradable sorpresa verte aquí, Anita. Espero que no te importe, papá, dijo Eduardo. Invité a Anita a unirse a nuestra reunión. Creo que su perspectiva sería invaluable. Reinaldo asintió con entusiasmo. Por supuesto, es una excelente idea. Anita, tu input será fundamental para asegurarnos de que esta fundación realmente marque la diferencia en las vidas de las personas que más lo necesitan. Los tres se sentaron, y Reinaldo comenzó a explicar los planes iniciales para la fundación. Anita escuchaba atentamente, ocasionalmente ofreciendo sugerencias basadas en sus propias experiencias y las de las personas que conocía. Creo que es crucial que nos enfoquemos no solo en la educación formal, dijo en un momento dado, sino también en programas de capacitación laboral y apoyo para emprendedores. Muchas personas tienen habilidades y ideas increíbles, pero carecen de los recursos o la orientación para llevarlas a cabo. Reinaldo y Eduardo la miraban con admiración. Eso es exactamente el tipo de motivación que necesitamos, dijo Reinaldo. Anita, cada vez estoy más convencido de que tu participación en este proyecto es esencial. La reunión se extendió durante horas, con ideas fluyendo libremente entre los tres. Anita se sorprendió a sí misma por lo cómoda que se sentía compartiendo sus pensamientos y opiniones con estos hombres que, apenas unos días antes, le habían parecido tan distantes e inalcanzables. Cuando finalmente terminaron, ya era tarde en la noche. Reinaldo se estiró, una sonrisa de satisfacción en su rostro. Creo que hemos hecho un excelente progreso hoy, dijo. Y gran parte de eso es gracias a ti, Anita. Anita se sonrojó ante el cumplido. Gracias, Reinaldo. Este proyecto realmente tiene el potencial de cambiar vidas. Mientras se preparaban para despedirse, Eduardo se acercó a Anita. Te acompaño a tu habitación, ofreció con una sonrisa. En el pasillo, fuera de la habitación de Anita, Eduardo se detuvo. Anita, dijo, su voz suave pero llena de emoción, estos últimos días han sido increíbles. Sé que todo ha sucedido muy rápido, pero no puedo negar lo que siento por ti. Antes de que Anita pudiera responder, Eduardo se inclinó y la besó suavemente. Fue un beso tierno, lleno de promesa y expectativa. Cuando se separaron, Anita lo miró con una mezcla de sorpresa y alegría. Eduardo, comenzó, pero él la interrumpió gentilmente. No tienes que decir nada ahora, dijo. Sé que tienes mucho en qué pensar. Solo quería que supieras cómo me siento. Anita asintió, su corazón latiendo rápidamente. Gracias, Eduardo. Por todo. Esa noche, acostada en su cama, Anita reflexionó sobre los giros increíbles que había dado su vida en tan solo unos días.
De ser una empleada doméstica en un vuelo de primera clase a ser parte integral de una fundación que podría cambiar las vidas de muchas personas. Y luego estaba Eduardo, cuya bondad y compasión habían tocado su corazón de una manera que nunca esperó. Los días siguientes pasaron en un torbellino de reuniones, planes y momentos robados con Eduardo. Anita se sorprendió a sí misma adaptándose rápidamente a este nuevo mundo, sin perder de vista sus raíces y los valores que la habían llevado hasta allí. Finalmente llegó el momento de tomar decisiones. Anita sabía que tenía que volver a su trabajo en Estados Unidos, al menos por un tiempo. La niña que cuidaba la necesitaba, y ella no podía simplemente abandonar ese compromiso. Cuando le comunicó su decisión a Eduardo y Reinaldo, ambos la miraron con una mezcla de comprensión y admiración. Eso habla mucho de tu carácter, Anita, dijo Reinaldo. Y refuerza mi convicción de que eres exactamente la persona que necesitamos para este proyecto. Eduardo tomó su mano, sus ojos llenos de emoción. Te esperaré, dijo simplemente. El tiempo que sea necesario. Los meses siguientes fueron un equilibrio entre su trabajo en Estados Unidos y su creciente participación en la fundación. Anita y Eduardo mantenían una relación a distancia, hablando todos los días y visitándose cuando era posible. La niña que Anita cuidaba crecía, y con cada visita de Eduardo, se hacía evidente que él también había ganado un lugar especial en el corazón de la pequeña. Un año después del fatídico vuelo que había cambiado todo, Anita se encontraba nuevamente en primera clase, esta vez sin sentirse fuera de lugar. A su lado estaba Eduardo, y en su dedo brillaba un anillo de compromiso. ¿Lista para comenzar nuestra nueva vida juntos?, preguntó Eduardo, apretando suavemente su mano. Anita sonrió, su corazón rebosante de amor y gratitud. Más que lista, respondió. Mientras el avión despegaba, llevándolos hacia su futuro compartido, Anita pensó en todo lo que había ocurrido. Un simple viaje en primera clase había desencadenado una serie de eventos que habían transformado no solo su vida, sino las vidas de muchos otros a través de la fundación. Miró a Eduardo, quien le devolvió la mirada con amor y admiración. Juntos, estaban construyendo un futuro basado en el respeto, la comprensión y el deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Y así, mientras el avión se elevaba hacia el cielo, Anita supo que este era solo el comienzo de una aventura aún mayor. Una aventura de amor, de crecimiento personal y de marcar la diferencia en el mundo. Una aventura que había comenzado con un ascenso inesperado a primera clase y que ahora la llevaría a alturas que nunca había imaginado posibles. Si esta historia te ha gustado, nos alegraría mucho que nos dejaras tu apoyo dejando tu like y suscribiéndote a nuestro canal Historias Realistas. También nos encantaría leerte en los comentarios. Para nosotros es muy gratificante hacerles pasar un momento agradable a nuestros seguidores. Muchas gracias por ese apoyo incondicional que nos demuestran en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.